24 Debates. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando 24 Debates. Usted sabe, nuestro espacio dedicado a los debates constitucionales. Recuerde, la elección es el día 7 de mayo. Usted tiene que participar, voto obligatorio para elegir a los 50 consejeros que van a redactar la nueva Constitución, que luego va a ser puesta, por supuesto, a su conocimiento para que en un plebiscito de salida también usted pueda decidirse si está de acuerdo o no con el texto. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy relevante, que es la educación. Cómo debiera estar cubierta la educación en nuestra propuesta constitucional. Y para eso nos acompañan nuestros candidatos invitados hoy día, Elizabeth Rodríguez, del Partido de la Gente por la región metropolitana. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Iván, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar junto a nosotros. Y también está Rodrigo Rettig, del Pacto Unidad para Chile. Él es del Partido Liberal, también de la región metropolitana. Pacto que agrupa a los partidos de Aprobabilidad, más socialistas y liberales. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En sus respectivas ubicaciones, y usted también, por supuesto, ahí en pantalla, va a ver un cronómetro que está en tiempo decreciente. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos que debe administrar con la mayor habilidad posible para profundizar en aquellos temas que quieran participar. Yo les voy a dar una batería de preguntas que hemos hecho naturalmente. Cada vez que ustedes se interrumpan, que pueden hacerlo. Esto es un diálogo abierto, ustedes son los protagonistas, por supuesto, de esto, y la invitación es que intercambien opiniones, pero si hay allí una interrupción de uno a otro, se le va a ir descontando el tiempo, de manera tal que también la invitación es a ser táctico en cómo lo usan. Y partamos de inmediato preguntándoles, y le voy a dar la palabra primero a Elizabeth. ¿Debiera la educación estar presente en esta propuesta constitucional y de qué manera? Hay que determinar que educación es un pilar fundamental constitucionalmente, por lo tanto debe estar consignado como garantía constitucional, sobre todo lo que es básica, prebásica, media y superior. Garantía constitucional hasta el nivel superior. Correcto. Rodrigo, ¿debe estar considerado como una garantía constitucional? Sí, por supuesto. Lo primero que hay que preguntarse es cuál es la naturaleza de la educación. Si es un bien de mercado, por ejemplo, o es un derecho. Desde el punto de vista del liberalismo igualitario, que es el partido en que yo estoy inscrito y el cual represento, la educación es un derecho social. Un derecho social es un derecho humano de segunda generación y como tal, los derechos humanos deben estar establecidos como garantía fundamental en una Constitución. Ya, garantía, los dos han hablado de la palabra garantía y cuando uno escribe ciertos derechos en la Constitución, la idea es que los sean letra muerta y luego sean exigibles, ¿no? Si la Constitución me garantiza, como tú planteas, Elizabeth, o como tú planteas, Rodrigo, la educación, incluso en niveles universitarios, pero yo no tengo acceso, porque no tengo dinero. Y ahí está el conflicto, Iván. Nosotros tenemos los recursos necesarios para enfrentar una educación pública y de calidad actualmente en el sistema. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos aproximadamente en el presupuesto, solo Ministerio de Educación, 2.300 millones de dólares, los cuales ya se han manejado y administrado en las distintas superintendencias. Por lo tanto, plata hay. La administración está mal hecha. ¿Eso significa que no debiera haber pago por la educación superior, por ejemplo, en nuestro país? No, en la educación superior nosotros postulamos el Partido de la Gente que tiene que haber un arancel diferenciado. ¿Ya? Pero no así básica, media, prebásica, que debe ser esencialmente gratuita. Ok. Elisa, llegas 8 minutos 15 te quedan todavía, 8 minutos 14. O sea, has utilizado 45 segundos y has logrado exponer de manera bien concisa aquello. ¿Debiera estar garantizada también el acceso a la educación superior para todos los chilenos y en qué condiciones, Rodrigo? ¿Y eso a qué costo? Sí, por supuesto. Bueno, hay que distinguir la pregunta en varias respuestas. ¿En qué sentido? Lo primero hay que comprender de que cuando uno establece una constitución y una garantía fundamental va de la mano como un pack con la progresividad y la responsabilidad fiscal. De lo anterior no se sigue otra conclusión de que si bien va a estar consagrado en la Constitución como una garantía fundamental, no va a ser apretar un botón y eso va a implicar de que el Poder Judicial de inmediato va a tener que asegurar la educación para la persona. Va a ser una presión aguas abajo para que la legislación vaya cumpliendo ese objetivo. ¿Y cómo se garantiza? Al ser el diferenciado, plantea Elizabeth Rodríguez. Hay un estudio muy importante de la OCDE del año 2022, de octubre, que se llama Education at a Glance, que establece que el costo de la educación básica a educación superior el 2019, la OCDE por alumno fue $11.990 y en Chile fue $7.239. Rodrigo, ¿tú sabes cuánto es el monto de la subvención actual por niño? No, puedes decirlo tú. Son 150.000 pesos la subvención tradicional y fluctúan 40.000 pesos. Pero ese número no dice nada si tú no lo comparas con algo. Escucha, pero que llegan directamente a la subvención de un colegio. Es decir, un sostenedor tiene
230.000 pesos para hacer efectivo la educación de un niño. ¿Y ese dinero está bien gastado o está mal utilizado? Está pésimamente gastado. ¿Qué harías En el tú con presupuesto nacional de la partida del año 2022, el 58% del recurso del presupuesto de la partida de educación se invirtió única y exclusivamente en remuneraciones y no en los niños. Perfecto. Quedemos hasta allí. Quedemos hasta allí hasta este momento. ¿Qué pasa con la educación particular subvencionada? ¿Es un modelo que debería seguir, que debería desaparecer? ¿Tiene que haber solamente educación pública y educación pagada sin que los padres a veces puedan hacer este esfuerzo que muchas veces hacen y están orgullosos, como muchas encuestas lo han dicho, de poder hacerlo? ¿Qué hacemos con la educación particular subvencionada? ¿Qué rol juegan los privados en el modelo que ustedes plantean en la nueva Constitución? Rodrigo, parto contigo. Sí, bueno, si me permiten responder un poco, Elizabeth, una cifra al voleo sin comparación no sirve de nada. Por tanto, me parece que si tú no lo comparas con los países OCDE, que es una membresía en la que estamos insertos, no es gratuita, una chapita que sirve por algo, y eso implica compararse con los países OCDE. Y en ese sentido estamos bien abajo en el gasto educacional por niño. Respecto a la Abajo del promedio. Exacto. De gasto por alumno, comparativamente hablando, la OCDE con Chile. Dicho eso, me parece que la educación, si la entendemos como un derecho social, es un problema público. Como es un problema público, requiere de que hablemos de ella desde un régimen de lo público. Y cuando hablamos de un régimen de lo público, lo que estamos intentando transmitir es que el mercado debe estar regulado y debemos preguntarnos si el mercado debe estar presente en la regulación del derecho a la educación. Por cierto, no quiero eliminar los colegios privados. Por cierto, los colegios particulares subvencionados me parece que pueden existir. Lo que sí me parece determinante es que nos preguntemos sobre el rol del lucro en la educación. Porque cuando está presente el lucro en los derechos sociales, la finalidad de la gente es la rentabilidad y no la prestación del servicio. O sea, ¿tú regularías el mercado de los Yo prohibiría colegios el lucro en la educación con recursos públicos. en todos los niveles de la educación? Sí, sobre todo universitaria. Es que eso ya está. Sí, Eso ya está. Pero, por por ejemplo, en los colegios Sí, privados. en todo. No, Tú- no, en los colegios que tienen financiamiento público. Aunque la pregunta, Iván, es bien interesante, pero va para un debate de Ya, filosofía política. pero tú dices, tú prohibirías el lucro en la educación. Eso en la educación Yo como superior, eso ya- finalidad ulterior prohibiría el lucro en la educación en todo nivel, incluso en los colegios privados. Como Ok. sé que hay que elegir batallas en los colegios privados, por ahora no lo haría. Ya, pero tu objetivo sería prohibir el lucro en la educación en todos los niveles. Sí, correcto. Ok, quedémonos hasta ahí. ¿Qué te parece esa propuesta? Estoy absolutamente en desacuerdo. ¿Por qué? Porque se genera una brecha entre público y privado, generando una desigualdad en equidad tremenda en la sociedad chilena. ¿Te parece correcto que los privados lucren con la educación? El lucro ya está prohibido. Hay que entenderlo, que está absolutamente claro. Después de la revolución, de los pingüinos, que se generaron una cantidad de reformas educacionales, el lucro se eliminó cuando los colegios particulares subvencionados tuvieron que generar toda una nomenclatura jurídica para hacer corporaciones y fundaciones sin fines de ¿Y lucro. qué harías tú con los colegios privados? ¿Qué harías tú con los colegios particulares subvencionados? ¿Cuál sería tu propuesta en materia constitucional? Acá hay dos cosas que hay que diferenciar. Los colegios privados ya tienen su rango de normativa jurídica, pero también tenemos los colegios particulares subvencionados, que ya no son tal, sino que son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, que ya están adscritos a un sistema de gratuidad y por lo tanto reciben, en este caso, un copago que va disminuyendo a través de los años. Pero aún así no es suficiente, porque todos estos colegios tuvieron que ingresar a un sistema de tómbola, y este sistema de tómbola lo que ha hecho es segmentar aún más la sociedad Totalmente de en nuestros desacuerdo. hijos. Podemos explicarlo. A ver, ¿por qué estás en desacuerdo? Explícalo. La mal llamada tómbola es un Que elemento... existe en otros países también, en países desarrollados. Mire, Iván, me está leyendo el pensamiento. La tómbola está presente en todas las democracias occidentales de los países de la OCDE y sigue una lógica muy sencilla. Si usted tiene 200 cupos y tiene 300 alumnos que quieren entrar, ¿quién vale más? ¿Quién se esfuerza? No quiero ir contra el esfuerzo y contra el mérito, pero la educación, la clave de la comprensión del problema de la educación es entender que es una reproducción del capital cultural y económico de las familias. Por lo tanto, cuando uno dice mérito, que entre el mejor alumno, van a entrar siempre los de matrimonio, o en el 90-80% de los casos, matrimonio consolidado, papá y mamá trabajando, el niño que tiene deporte, el niño que no está rodeado de delincuencia. Generalmente esos niños están en colegio particular pagado. Generalmente. No, en consecuencia, como constatamos esa problemática, es muy importante comprender por qué la tómbola viene a darle igualdad de oportunidades de ingreso a todos. Rodrigo, ¿y tú me A ver, puedes Y con esto explicar? termino. El Déjate terminar para que no- 70% no de las prioridades les contemos mal el tiempo. se cumple. Es decir, cuando una familia lista
3 colegios, el 70% ingresa al segundo y el 50% a la primera opción. Entonces la pregunta que surge, Elizabeth, O sea, la tómbola ¿usted cómo es definiría correcta para quién ti? entra al colegio? Rodrigo, ¿Cómo lo perdón, definiría? ¿la tómbola es un buen sistema Por para ti? supuesto que es un buen sistema ¿Tú que defiendes establece... el sistema de la tómbola? Absolutamente, totalmente. Y empecemos a darle el concepto correcto, que es un concepto que un premio Nobel de Economía estableció, A ver, que no se llama tómbola. Ya, ¿Cómo? eso tendrías que explicárselo a los cientos de padres que tienen que amanecerse vaya- para una matrícula en un colegio Pero vaya a explicarle a ese relativamente bueno. vaya a explicarle a ese padre que va a entrar aquel niño que tiene una vida feliz en su casa, y la inmensa mayoría de la gente, los niños, las familias de escasos recursos, no tiene una vida feliz porque está rodeado de delincuencia, porque los papás tienen que trabajar sobre horas, porque los sueldos en Chile son muy bajos. Entonces, ¿quién entra? Es decir, entonces tenemos un conflicto social que desafortunadamente repercute en la educación, pero estamos haciendo que la educación sea una consecuencia de un mal sistema Pero, económico. Elisa, ¿quién entraría? Tenemos a ver, Rodrigo, espérate, para que tampoco te gastes todo tu tiempo, porque tú defendiste el sistema de la tómbola que puede ser poco popular. De hecho, es bien impopular cuando se explica así. Una vez que lo explica alguien, como lo hice yo creo que la gente va a entender. Bueno, por eso qué tú se lo hace. explicaste. Además, es un ejemplo que existe en diversos países. No es un invento de nuestro país, no es un invento chileno. Él defiende la tómbola. Sí. Lo ha dicho públicamente y ha explicado el por qué. Yo defiendo la esencia de la tómbola y no la tómbola propiamente tal. A ver, ¿cómo se defiende la esencia de algo sin defender algo propiamente tal? ¿Y Sí. cómo lo implementarías tú? Porque evidentemente Te explico. hay ciertos colegios Te lo a los explico. cuales hay mucha más presión por ingresar que a otros. Y en esos colegios se producen estas filas. Mira, si el Colegio Municipal de Las Condes tuviera el mismo parámetro de vulnerabilidad que el Colegio Municipal de La Pintana y tuvieran el mismo índice en el proceso de ejecución, te entiendo que la tómbola y la selectividad no debiesen ser un parámetro. Pero ¿sabes qué principio se vulnera cuando tienes un sistema de tómbola que lo único que hace en este sistema es segregar? Porque Pero un ¿cómo colegio se municipal en La tómbola lo que Pintana hace es no es segregar? en La Pintana, Conchalí, Independencia. ¿Pero quién No entraría es ahí? lo mismo que en una Ya, pero corporación ¿cómo de tú Las Condes. resolverías, ¿Cómo harías entrar a la ¿cómo tú gente? resolverías A los ese alumnos, tema exacto. concreto? En un colegio X hay muchos más alumnos que quieren ingresar que las vacantes que... La meritocracia. Ya, ahí La está meritocracia. el Tiene meollo. que funcionar. ¿Y quién es el meritocrático? Todos. Esto lo aborda muy bien. Sí, claro. Ríos de tinta de filosofía política y políticas públicas. Sí, claro, pero la tú esa meritocracia, filosofía, como dice como la- Carlos Peña, es una mentira noble. Sí, pero tú con es una esa utopía que filosofía vale la tienes pena que hacer que seguir, la gente pero crezca. no es la que otorga las posiciones sociales, sobre todo en un país como Chile. Ya, pero espera un poquito aquí. Rodrigo, tú has dicho bien claro, tú para este problema que es de la selección, finalmente tú defiendes el sistema de la tómbola. ¿Te parece que es lo más justo? Correcto. Y ya lo explicaste. Sí. Tú dices que debería ser por meritocracia. Sí, correcto. Explícame cómo. Los colegios particulares subvencionados que cumplen con estándares de calidad debiesen tener un copago, así como lo tenían los colegios particulares subvencionados, con un mayor rango de accesibilidad, y no a través de una tómbola, sino que a través de la misma selección con copagos que los padres puedan pagar. Así acreditas también otro principio más, que es la libertad de los padres para escoger el sistema educacional de libertad de sus los hijos. padres es la Que la posibilidad de tómbola pagar, lo señores, limita, están porque mirando ¿qué? en la televisión. El sistema tiene que obligatoriamente, ese padre y madre que trabajan, pero que no pueden pagar ¿Y no es más 500.000 justo pesos. aleatoriamente que a través de la meritocracia, por lo que explicaba tiene que Rodrigo? responder, claro. Rodrigo, espérate, porque tú decías, siempre va a ingresar el que tiene mayor capital cultural, cuando los papás y la mamá estén trabajando, etcétera, todo aquello le va a dar más posibilidades a ese alumno de tener un mejor desempeño. Tú dices por meritocracia, pero exactamente cómo sería. ¿Qué es el mérito? El mérito tiene que ver con todos los elementos que involucren el desarrollo de un niño. son Y las no, notas. no estoy segmentando para abajo, estoy segmentando para arriba. Un chico que Pero esté no te en La des vuelta, Pintana, Eli. que Un momento, tenga, Rodrigo, deja que Elizabeth excelentes desarrolle. notas en su colegio básico y que quiera pasar a enseñanza media, ahora no lo puede hacer a un colegio bueno porque no tiene plata, ¿quién tiene buena pero se nota? va por la tómbola a tener que quedar en un colegio de alta complejidad en La Pintana y no va a poder acceder a un centenario. Ya. Ese es el sistema que Está bien. tenemos actualmente. Tocaste el tema de los centenarios. Que lo que dice Eli- están ambos con un poquito menos de 5 minutos de tiempo disponibles todavía. Está bueno el debate. Está interesante. Les voy a poner sobre la mesa otro tópico. ¿Qué pasa con los colegios bicentenarios? Con los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, el Aplicación, Carmela el Carvajal. INBA, el Carmela Carvajal, el Liceo 7, que en su minuto se disputaban los primeros lugares en los resultados de las pruebas que son ranqueables, que mensuran, que miden de alguna manera el desempeño. Yo sé que no todo es nota, no todo es puntaje, pero finalmente es un indicio. Y hemos visto que en el último tiempo estos liceos, probablemente el Instituto Nacional debe ser el caso más emblemático, ha descendido de manera bien dramática. Primero, ¿deben o no deben haber estos colegios y liceos bicentenarios? ¿Y qué harían ustedes con estos liceos emblemáticos? ¿Para que sigan ocupando el lugar que tenían o tienen que ser todos los colegios deberían aspirar a ser un liceo emblemático?
Voy a partir contigo, Elizabeth, porque te quedan unos segunditos más que todavía que a Rodrigo. ¿Qué harías tú con estos colegios? Simple, los colegios bicentenarios deben seleccionar a sus alumnos en base a la meritocracia para que esas familias y esos hijos tengan la capacidad de poder entrar a colegios buenos con un estándar de calidad de privado, porque ese es el problema que nosotros tenemos. El estándar del privado es mucho mejor que el del estándar público. Y todos los colegios enseguida... atrás, No siempre fue así, pues. No siempre fue así, pero ¿Y qué ahora pasó lo en el es. camino? La tómbola, pues. La tómbola hizo... O sea, la tómbola es culpable de que un liceo como el Instituto Nacional Si haya haces un descendido. análisis del decrecimiento en el rendimiento académico, tanto de CIMSE como de prueba de aptitud, o PSU, O o TIMSS, la o lo que tú PTA, quieras. o todas las anteriores, han demostrado que desde que inició la tómbola y la desegmentación de colegios como el Instituto Nacional, suma y sigue, ha disminuido. ¿Por qué? Porque los chicos que entran ahí no tienen una selección de meritocracia, por lo tanto hay muchos, y ya está comprobado que no les interesa, y ya está comprobado que rompen, cierran, vulneran, maltratan y delinquen. Ok. El eje de la meritocracia versus el eje de la tómbola. Del eje del derecho. El eje del derecho. Rodrigo, ¿y qué hacemos con estos institutos, estos colegios que antiguamente eran señeros para la educación pública en nuestro país y que han ido decreciendo? Sí, la gente es medio contraintuitivo decir de que es mejor ahora que antes cuando el Instituto Nacional tenía tremendos puntajes y ahora no. Pero, ¿y es mejor ahora que antes? Lo que pasa es que hay que esperar cuál es el efecto de que los buenos alumnos que ingresaban al Instituto Nacional ahora estén repartidos en todos los colegios de la región metropolitana. No se me dé la vuelta. Que generan efecto par. ¿Es mejor ahora que antes? Porque se me está yendo para la rama. No, es que hay que entender la dinámica del problema. Ok. Como ahora no selecciona el Instituto Nacional, Ok. no puede hacer ingresar a los mejores alumnos. O sea, es fácil Pero eso- obtener buenos pero resultados eso- si yo dejemos la torta. Espera, los mejores alumnos no desaparecen. Los mejores alumnos van a ingresar a un colegio que no es necesariamente el Instituto Nacional. Y eso es lo que se requiere para mejorar la educación en Chile, que haya efecto par, que los muy buenos alumnos estén repartidos en todos los colegios de la región metropolitana y de todo el país. Y eso está Eso es haciendo lo que que se el consigue sistema de con malos colegios, la prohibición mal de la selección administrados- que ocurre, señores telespectadores, en todo el mundo occidental de las democracias consolidadas. Eso, mira, yo te voy a Elizabeth. responder con una frase que acabas de señalar. Tú estás con el derecho y yo quiero justicia social, que se supone que es lo que tú quieres y lo que yo vengo a exponer. La justicia social no tiene que ver que los chicos buenos tengan que terminar por la tómbola en colegios que están mal administrados, porque acá tenemos un sistema público decreciente. No estoy hablando que a lo mejor tú puedes tener razón en la esencia, pero desafortunadamente con nuestro sistema de administración política tenemos un problema mucho más grande que está afectando directamente a los alumnos, donde un niño bueno y pobre no va a poder acceder a un buen colegio de buena manera administrada. ¿Por qué? Porque no puede, porque la tómbola está segmentando a los colegios por sector. Y un colegio en La Pintana no me puedes decir que es mejor que un colegio en Las Condes o en Lo Barnechea o en cualquier Es que sector acomodado, no solamente en la metropolitana, sino que en el resto del país. Elisa da lugares comunes, dice frases que son muy comunes en política de lanzarlas, pero sin explicarlas con un contenido concreto. No sabemos dónde están los alumnos que estaban en el Instituto Nacional y que van a impactar en los puntajes de aquí a... ¿Cuándo se prohibió la selección? ¿En qué año se prohibió la selección? La tómbola empezó hace aproximadamente 2004. No, partió el 2004. La gente que está en la casa puede buscar. ¿Cuándo 2014? se prohibió la selección? Con la ley... Le vamos a buscar el general- dato, pero tú Vamos a la ley buscar el general de dato. educación que posteriormente se arregló, si mal no recuerdo, el año 2009-2015. La primera vaya a región eso. que tuvo tómbola fue la cuarta región. La prohibición de la selección es algo relativamente nuevo. Veamos cuál es el impacto de ingreso de los puntajes en el futuro. Y hay un dato sí Es decir, concreto. tú estás Espérate, jugando pero con- Rodrigo, tú estás tú lo que jugando estás... con la realidad de un alumno para que esperar que un sistema funcione. Bueno, de eso se es trata la de hacer utopía políticas públicas educacional. serias. O sea, No lo que tú- podemos apretar un botón y arreglar todo. Ya, Eso es o sea, el paradigma de ecuación. Rodrigo, lo que tú estás diciendo es que la prohibición de la selección va a terminar dando buenos Va resultados a ser de que en el aguas mediano abajo plazo. los buenos alumnos estén Aun cuando repartidos ahora por no todos se lados. perciba así. Exacto. 2015 me da 2015, ¿ves? 2015. Dijo 2004. 2014, 2014. Ya, 2015, gracias por el dato que lo acabas de Dije confirmar. 2015 yo, requete dije chequeado. Ya, pero 2009, Rodrigo, 2015. qué bueno es este eje, porque en el fondo tú estás diciendo, y este es un tema que es fundamental, los papás que hacen file, muchas veces nosotros tenemos que mostrarle la noticia acampando por lograr un cupo para que su hijo entre al colegio que quieren, sienten que el tema de la tómbola y de la selección es altamente injusto. Pero tú dices que a la larga eso debiera dar buenos resultados. Es que ese segundo resultado sí, pero es importante decirle a la gente que está haciendo la fila, si no tenemos tómbola, ¿quién va a ingresar?
Ok. Los mejores alumnos con las mejores notas. La pregunta que surge, señor telespectador... y señora ¿quiénes son esos mejores ¿quiénes alumnos? son los mejores alumnos? Y la evidencia empírica se cansa de mostrar con ríos de tinta de décadas de estudio de que entran los capitales culturales y las economías mejores en un país en donde Rodrigo, si quiere el hablar, 80% le he dicho a la del Cámara país- interpelarlo, ahí lo el están 80% mirando. del país gana menos de 400.000 pesos, de 700.000 pesos. Sí. La mediana son 400.000 pesos. El valor promedio de la remuneración en Chile son 500.000 pesos. Entonces, necesitamos entender la educación como un derecho social y eso implica comprender de que se deben tomar decisiones aguas abajo en las políticas públicas. Una de ellas, y reitero, en todas las democracias occidentales, es prohibición de selección. ¿Por qué? Porque le damos el derecho por igual a todos de entrar. Y dicho sea de paso, y con esto termino, ya lo dije al inicio, 50% queda en la primera opción, 70% en las dos primeras opciones. Perfecto. Rodrigo, te voy a hacer una Elisa. pregunta que te la hice y que tenías que esperártela. Tengo la respuesta. Tenías que esperártela. Tú criticas y haces todo un análisis pragmático y le hablas a la Cámara a esa gente desde un acomodado estándar económico, con exacto. hijas en colegio privado. Sí, correcto. Y por lo tanto, a esa dueña de casa, a esa mamá, a ese papá, que sí, tienes toda la razón en los datos, pero que no se conforman con este sistema. ¿Sabes por qué? Porque yo soy hija de personas que se sacaron la cresta para poder trabajar y estudiar en un colegio particular subvencionado. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba para nada un colegio público. Salí de universidad privada. ¿Por qué? Porque también tuve que pagarla. El problema para la gente común y corriente que está en la calle no es pagar, el esfuerzo se hace, pero la libertad de escoger la enseñanza es un derecho que se nos ha quitado. La libertad de elegir es la posibilidad de pagar. Se nos ha quitado el derecho a escoger. Y ese derecho a escoger tiene que volver. Ya, Rodrigo, te interpelaron Eso es directamente. importante. Directamente interpelado. La libertad de elegir es la posibilidad de pagar. Usted cuando escuche la libertad de elegir desde la derecha y desde el Partido de la Gente, comprenda que es la posibilidad de pagar. Y segundo, yo salí de una escuela pública que se llama Eugenio María de Hostos, de la Comuna de La Reina, y yo voy a hablarles como padres. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Lamentablemente hoy la educación pública no tiene la calidad de la privada. Por tanto, yo estoy parado en este lugar hoy día para mejorar la educación pública a efectos de que mis hijos puedan tener como opción válida meterlo en un colegio público y no tener que pagar como lo estoy haciendo el día de hoy yo en este preciso momento con mis dos hijos. Bueno, yo los tengo en un colegio público y debo decir que ¿Por opción? Por Muy bien. opción. Y estoy orgullosísima de que ese discurso que muchos políticos, y te lo digo sinceramente, que muchos políticos hablan desde el punto de vista del acomode, la gente en la casa tiene que saber que nosotros en el Partido de la Gente también vivimos la No, pero el realidad. Partido de la Gente es una estafa piramidal. No, no es una estafa piramidal. Sí. ¿Quién es la gente? Compruébela, querido. ¿Quién es la gente? La gente normal, Mira, común y corriente. La gente común y corriente o es de la UDI hasta el PC y si no es política tiene una posición pro mercado, pro Estado, pro aborto, ¿Sabes antiaborto. quién es la gente? ¿Quién es la gente? Explíqueme quién Te es lo la gente. explico. La gente es... Espérate, esa- espérate, nos salimos un poco, nos salimos del tema de educación, pero tú hiciste una imputación, Rodrigo, aquí diciendo que el Partido de la Gente Es una estafa piramidal política. es una estafa piramidal. Complementémoslo, política. lo acaba de complementar nuevamente. Primero dijiste estafa piramidal, lo cual, Correcto. si conocemos algún delito habría que denunciarlo. Ahora estafa No, piramidal Iván, política. Estamos hablando en política. No, Ok, estamos pero- hablando en política. Acaba de imputar un delito. espérate, Hubo yo- publicidad. No, es Espérate, muy serio, sí es muy voy- serio lo que pero- dije. Con publicidad. Elisa, espérate, si yo voy pasando, haciendo zapping, y te escucho diciendo el Partido de la Gente es una estafa piramidal. Política. Eso Lo dije. dijiste ahora. No, política. Ok, explícame por qué. Nos alejamos un poco del tema de la educación. Sí, se lo explico. No, está Me queda un directamente minuto vinculado 21. con la educación, Iván. Me queda un minuto 21. Te queda un minuto 21, Parisi debe estar conectado donde esté que se encuentre. Parisi Está en este Rancagua. minuto. Está en Rancagua. Está en Rancagua. Porque esta representación de la gente no ¿Quién es sería el líder de esa estafa piramidal, me imagino yo? Sí, de la estafa piramidal política Explícame. del Partido de la Gente, sí. Porque la gente tiene un pensamiento político. La gente o es de la UDI si está matriculada políticamente o es del Partido Comunista. Y si no lo está, y si no milita en un partido Pero si político, no me representa ninguno de ellos. tiene posiciones políticas. La gente o está a favor o en contra del aborto. La gente o está a favor de más libre mercado o más Estado. La gente está a favor del actuar de carabinero o no está a favor del actuar Ya, de pero, carabinero. Rodrigo, eso es Y como todo muy eso son binario, posiciones sí, políticas. No, blanco, negro, a favor, en contra, sin términos medios. pero ¿a quién representa el Partido de la Gente? Una gran crítica que tengo, y debo decirlo, es, bueno, siempre me retan porque pongo cara y gesticulo mucho con la cara, pero la gente, ¿Quién la reta? ah, ¿Quién es la gente? mis compañeros, Ah, ya. me retan.
Debo decir, Ya, no Rodrigo, gesticule, que es impresionante la irresponsabilidad política que tú acabas de generar. ¿Sabes por qué? Porque qué? el Partido de la Gente, primero, es el partido más grande de Chile, que todos sus todos sus adherentes firmaron en el partido con clave única, no yendo a la notaría. Por lo tanto, es un acto voluntario, con consentimiento directo. Muy bien, lo felicito. Entonces, ¿cómo me felicitas ahora después de decir que Porque una no tienen estafa piramidal? sustancia política y eso afecta a la Tu democracia. sustancia política está señalando que en un proceso de educación, de hablar de libertades y de hablar de garantías, lo acabas de eliminar y botar al suelo con un criterio personalista de que todos o es blanco o es negro. Y eso le molesta a la gran mayoría de De la los gente, chilenos, dígalo, y así de la habló gente. con el rechazo el 4 de septiembre. Esas posturas que tú señalas que son extremas, de eso se cansó la gente. Y esa gente sí la represento yo, la del 4 que votó el rechazo. Muy bien, ya expliqué y puedo sostener eso discutiendo 10 horas en un debate, así que no sé si Perfecto, sacar ok. el tema. No quería gastar más tiempo en esto. Entonces, paremos los cronómetros acá. Porque esto es parte de la discusión constitucional. Ustedes están convocando a la gente a que voten por ustedes para ser autores de la Constitución que vamos a tener que luego reafirmar o rechazar durante este mismo año. Una de las discusiones más potentes en materia del proceso anterior y que tenía que ver con educación era si se tenía que garantizar la calidad o no. Y voy a volver al tema de los derechos, porque cuando uno hace un catálogo de derechos y no son exigibles, finalmente termina siendo una lista ilusoria. Si usted ve, no sé, hay constituciones que son extensísimas garantías de derechos que son letras muertas. Si la Constitución me va a garantizar el acceso a educación de calidad, y pasan casos como, por ejemplo, los de los peritos criminalísticos, la Universidad de Viña del Mar y otra serie de antecedentes, yo podría decir, señores del Estado, ustedes me estafaron, porque ustedes permitieron que existiera esta institución, ustedes validaron esta carrera, yo les creí, en la Constitución dice que yo tengo derecho a acceder a la educación de calidad, estudié esta carrera y hoy día no tengo dónde trabajar porque la carrera no existe, porque es un invento, porque la universidad donde estudié desapareció, vendieron el edificio. Hay que garantizar el acceso universal a educación de calidad, con lo que eso puede significar en términos de costos para el Estado y que no sean solo palabras bonitas. ¿Hay que hacerlo o no hay que hacerlo? ¿De qué manera y qué significa? Elizabeth. Primero, la educación de calidad fue eliminada en la propuesta de la Constitución anterior, solamente se generó una declaración específica de un sistema laico y público, dejando afuera el derecho de escoger a los padres. ¿Cómo se hace? Primero hay que tener 3 pilares fundamentales que se deben garantizar, que es la prebásica, la básica y la media, de manera sin ningún tipo de análisis más que pagar. El Estado tiene que hacerse cargo de estos 3 escenarios, tiene que generar y fomentar el sistema de los servicios locales en materia pública, y eso tiene que ser importante y es Se te pagado. fue el tiempo, Elizabeth. Te has quedado sin tiempo, estás ahora conminada solamente a escuchar lo que nos tenga que decir al respecto Rodrigo. Rodrigo, educación de calidad garantizada, constitucional, como derecho universal de los chilenos o de todas las personas que habitan en este país, ¿sí o no? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Debe estar en la Constitución? Efectivamente debe estar garantizada la calidad como concepto, principio rector en el derecho a la educación en la nueva Constitución. Pero lo más importante es constatar por qué ocurrieron esos episodios que comentó Iván. Eso es porque la libertad de educación entendida en la Constitución de 1980 implicaba un efecto que era la libertad de emprender. Y como la Constitución de 1980 ponía el foco en el emprendimiento de la educación, se consiguieron todos estos efectos agua abajo. Por lo tanto, tenemos que arreglar eso y establecer la educación como lo que es un derecho social, un derecho humano de segunda generación que le permite a las personas poder competir de verdad para que este país tenga más oportunidades para todas y para todos. Bien, le quedan 3 segundos, paramos el reloj ahí, 2, será el tiempo. Quiero pedirle a la directora, ¿está Alejandra dirigiendo hoy día? ¿Vale? ¿Está usted? Ok, ¿me da 10 segundos más? Ok, me los da. Hay una promesa no cumplida actualmente que tiene que ver con la condonación universal de las deudas del CAE. Hay muchos estudiantes que no han podido hacer su vida de manera normal, acceder a un crédito, no son sujetos de crédito. Algunos han sufrido incluso el embargo de las propiedades de quienes eran los garantes de esas deudas, sus padres, sus tutores, sus apoderados. ¿Qué pasa con esa gente? Ustedes como candidatos al Consejo Constituyente, sabiendo lo que cuesta, son miles de millones de dólares. No son decenas ni cientos, son miles de millones de dólares. La plata es un bien muy escaso en Chile
y hay que saber utilizarlo. ¿Ustedes condonarían o no condonarían universalmente el CAE? Respuesta breve, sí o no, y ¿de dónde se saca esa plata? Elizabeth, ¿sí o no? Sí. ¿De dónde se saca esa plata? Hay que redistribuir el proceso de educación y generar repactaciones con los bancos y asumirlas como Estado. ¿Y quién asume la deuda de eso? ¿El Estado? El Estado. Ok. Son como 7.000 millones de dólares. Ok. ¿Rodrigo? Son 9.649 millones de dólares y se podrían hacer con una reforma tributaria que muchos políticos se negaron y que es muy necesaria el día de hoy. Por lo tanto, yo, en la medida que tengamos reforma tributaria, sí estaría dispuesto a explorarlo. ¿Y sin reforma tributaria? Habría que estudiarlo con ADIPRES y con el Ministerio de Hacienda. Ok. Rodrigo Rettig, Elizabeth Rodrigo, a ambos le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Fue un debate intenso, interesante. Yo imagino que para usted que está en su casa también le ayuda a tomar posiciones. Lo queremos invitar, por supuesto, a que visite nuestro sitio, porque en 24horas.cl se va a encontrar con Conoce a tu candidato. ¿Tú sabes ya quién es tu candidato? ¿Tienes decidido quién es tu candidata a consejero constitucional? Bueno, nuestro equipo de 24horas.cl contactó a todos los candidatos, a todos. Les hicimos 9 preguntas para que dieran a conocer su idea y propuesta de cara a este proceso constitucional. Reconozco que no tenemos fotos de todos todavía, le hemos hecho ahí el esfuerzo para que, pero no todos todavía tienen fotos. Pero de todas maneras, su candidato, el nombre, usted lo puede buscar allí, lo puede buscar por regiones, lo puede buscar por apellido y va a aparecer, por supuesto, todos los datos. Conoce tu candidato o candidata y vota informado junto a 24horas.cl. A nuestros invitados de hoy le quiero dar las gracias, por supuesto, por estar junto a nosotros. Gracias, Iván. Por supuesto, muchas gracias a Rodrigo Rettig y a Elizabeth Rodríguez, que les vaya muy bien, por supuesto, en estas elecciones. Y nosotros continuamos en un ratito más con las informaciones acá, en el canal 24 Horas. 24 debates.